buenos días. Mi nombre es Daniela Ibarra Paleta. Soy alumno del Instituto Londres de Puebla con clave de trabajo 21 MSU 1257H. Bueno, mi proyecto se llama Propuesta Alternativa de Consumo de Pastel Genovés Vainilla para Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 en fase inicial, dirigido a la Casa del Ahue, Cuautlancingo, Puebla, en el periodo comprendido febrero-marzo 2023. Esto es para acreditar la materia de seminario de investigación y licenciatura en gastronomía, a cargo del asesor del doctor Luis Raúl Zárate Salazar. Bueno, antes voy a empezar por dar un pequeño resumen de la enfermedad diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica. Esta se crea ya que nuestro páncreas, que es encargado de producir la insulina es lo que nivela los niveles de glucosa en nuestra sangre. El páncreas deja de producir insulina o el mismo cuerpo ya no tolera la insulina que nuestro cuerpo produce. Entonces esto nos hace recurrir a fármacos o algunas inyecciones. Existen tres tipos de diabetes. Existe la diabetes mellitus tipo 1, también conocida como diabetes juvenil o infantil. Esta se da más en niños, ya que pues son los niños que nacen con esa condición o heredan esa condición. Ya que en este tipo de diabetes el cuerpo no asimila la insulina que tiene, entonces pues hay que recurrir a inyecciones. Está la diabetes mellitus tipo 2, o es como se podría definir como que la que nosotras o nosotros mismos nos generamos, ya que esta se presenta por tener una mala alimentación, por no hacer ejercicio, por el consumo excesivo de algún producto. Es por eso que esta se genera, nosotras mismos nos provocamos. Y existe la diabetes gestional. Esta solamente se presenta en mujeres embarazadas que puede llegar a tener complicaciones al momento de dar a luz, o incluso puede llegar a tener diabetes mellitus tipo 2. Esta es causada por tener una mala alimentación, por sobrepeso durante el embarazo, o porque la mujer ya tiene una edad reproductiva madura. Según la OMS, en el año 2014, 422 millones de personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad. Pero realmente esta enfermedad no es como que cuando empieza se den cuenta, sino que conforme se va desarrollando un poquito más, la enfermedad ya es percibida porque empiezan a tener malestares, tienen un poco de problemas para ver o se sienten mal. Entonces es como ya está desarrollada la enfermedad, pues ya es más rápido que esta sea diagnosticada. Pero en el año del 2014, de esos 422 millones de personas, solamente 1.5 millones de personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Ahora no solo la diabetes mellitus tipo 2 es presentada en adultos, también se puede presentar en jóvenes o en niños. Además de que en niños pues es la diabetes mellitus tipo 1, ya también existe la diabetes mellitus tipo 2 por el sobrepeso que existe en algunas personas. Bueno, en el 2021 el INEGI hizo un censo
y nos presentó unos porcentajes sobre la población que tiene diabetes, que el 0.6% de la población comprende a 20 a 29 años de las personas que tienen diabetes. El de 30 a 39 años, el 3.2%. De 40 a 49 años, el 8.7%. De 50 a 59 años, el 18%. De 60 a 69 años, el 25.8%. Y de 70 a más años, el 24.9%. Estas cifras son reales y pues es muy preocupante porque las personas ya no suelen preocuparse por su salud o por su alimentación, ya no les gusta pues cuidarse. Sin embargo, es muy importante la alimentación, cuidar lo que consumen, ya que la alimentación nos va a ayudar a que tengamos una vida sana y todo eso. Hay algunas recomendaciones para evitar el proceso de evolución de la enfermedad, que es una buena alimentación. Como les menciono, hay alimentos que una persona diabética no los puede consumir. Por ejemplo, los carbohidratos refinados, como en este caso la harina de trigo. Eso es algo que los diabéticos no pueden consumir. Sin embargo, hay unos que pues no les importa o les vale o qué sé yo. Es importante conocer el índice glucémico de cada alimento para poder saber si se puede consumir o no. Tener una actividad física moderada. Es indispensable que mínimo hagan 20 minutos de ejercicio al día. Y tener un peso controlado, ya que pues las personas con sobrepeso son más propensas a que la enfermedad evolucione o adquirir esta enfermedad en caso de que no la tengan diagnosticada. Bueno, hace ratito les mencioné del índice glucémico. Bueno, el índice glucémico es la rapidez con que los carbohidratos son digeridos o procesados en el organismo. Estos hidratos de carbono son los que proporcionan energía. Entonces, al proporcionar energía, pues la sangre los extrae y los convierte en glucosa. Entonces, eleva la glucosa para que tengamos más energía, lo cual en las personas diabéticas, vuelvo a repetir, es muy malo. Estos fueron propuestos en 1981 por David Jenkins. Fue propuesto el término índice glucémico. Él observó cómo cada alimento que se consumía tenía un cierto tipo de reacción en la sangre, pero fue hasta 1997 donde los científicos Almeron y Coles tomaron esa misma investigación y definieron el término carga glucémica. Esto es de cuántos hidratos de carbono contiene cada alimento. Antes, este tipo de investigación se realizó para las personas diabéticas, principalmente, pero hoy en día puede ser tomada por cualquier persona para tener una buena salud, pero primordialmente fue creado para las personas diabéticas, ya que se dio un problema de escasez de alimentos, donde pues las personas no estaban tan conscientes de qué alimentos podía consumir, qué alimentos no podían consumir. Entonces, esta gran información que nos proporcionaron pues fue de gran utilidad. El índice glucémico se divide en tres, que es el bajo, también conocido como los alimentos tortuga, que tienen de un 55 o menos de índice glucémico. Estos se conocen así ya que son absorbidos lentamente por el cuerpo.
intermedio, que es de 56 a 69 de índice glucémico, y los alimentos altos, también conocidos como alimentos liebre, que tienen 70 o más. Estos se llaman así porque tienen una rapidez de absorción en el cuerpo. Bueno, aquí están unas tablas en donde se muestra, por ejemplo, están los alimentos y tiene recuadros en amarillo. Estos, son los alimentos que son intermedio. Sí se pueden consumir, pero moderadamente. Los alimentos que tienen el cuadrito en verde son los alimentos tortuga. Esos sí se pueden consumir. Y los alimentos que están en rojo son los alimentos liebre, que esos alimentos no se pueden consumir. Estas tablas nos las proporcionó la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk. Vienen por apartados: lácteos, carnes, cereales, y están muy, muy bien. Bueno, mi planteamiento del problema fue que todos conocemos ya lo que ahora es diabetes, pero sin embargo nunca nos hemos dado la tarea de conocer cómo fue que empezó todo esto. Bueno, se tiene un antecedente que fue en 1550 a.C. El filósofo Ebers observó a ciertas personas con ciertas características que orinaban mucho, o sea, que querían orinar mucho, y empecé a observar que su orina era pegajosa y que tenía un sabor a miel. Y esto lo plasmó en su papiro. Pero no fue el único filósofo que estuvo investigando, sino que fue Apolonio de Menfis, que en el año 250 antes de Cristo definió el nombre de diabetes a estas personas que tenían esta característica. Diabetes quiere decir que era una era una expulsión de orina. Entonces así fue como se le dio el nombre de diabetes. Además de que este filósofo también estuvo observando que las personas no solo su orina era su primordial característica, también presentaban un cansancio extremo y una sed insaciable. Sin embargo, no se tienen conocimientos del primer caso de diabetes en América, pero se considera que fue durante la conquista, ya que uno de los conquistadores, llamado Gonzalo Jiménez de Quesada, llegó a América con su enfermedad, y aquí tuvo unas complicaciones. Ahí fue como se empezó a desarrollar la enfermedad aquí en América, pero sin embargo los pobladores de aquí no presentaban complicaciones, ya que tenían un régimen alimenticio un poco severo, lleno de verduras, y además de que su desgaste físico era mayor. Entonces ellos no conocían o no sabían que tenían esta enfermedad, y pues pudieron vivir plenamente. Sin embargo, tampoco se conoce cuál fue el primer caso de diabetes mellitus en México, pero fue en 1872, donde el doctor Pablo Gutiérrez, fue un doctor de Guadalajara, estaba escribiendo un artículo que se llama Diabetes sacarina, en donde expone dos casos. Esos dos casos se refieren a un hombre de 52 años y una mujer de 37 años. Ellos tenían esta enfermedad, esta diabetes. Entonces este doctor los sometió a una dieta a base de lácteos y de jugo de carne. Ahí fue y en una semana se dieron de alta. Ahí fue donde se dieron cuenta que la enfermedad, que la alimentación en estos pacientes era muy importante. Es ahí donde nos damos cuenta que hay que tener una conciencia de aquello que comemos y no tener ese dicho de algo me tengo que morir. Es mejor cuidarse para poder vivir más.
Ahora, yo he visto que muchas personas con diabetes se, se cuidan, sí se cuidan, pero sin embargo hay muchas personas que gustan de comer, no sé, un postrecito, un pastelito, solamente tienen su alternativa o a su alcance de una gelatina de Splenda y no es algo, sí es apetitosa, pero pues no es algo que te guste comer mucho. Entonces, pues se podría, existen muchos sustitutos de azúcar, muchos sustitutos de harina que se pueden utilizar para la creación de un pastel para que una persona diabética pueda consumirlo. Es indispensable conocer cuáles alimentos pueden comer y cuáles no. Bueno, mi pregunta de investigación es cómo influirá la aceptación y el nivel de agrado en la alternativa de pastel genovés en las personas con diabetes mellitus tipo 2 en fase inicial en la Casa del Agua, Coahulancingo, Puebla. Otras preguntas de investigación son ¿cuáles son los edulcorantes que favorecen la alternativa de pastel genovés en las personas con diabetes mellitus tipo 2 en fase inicial en la Casa del Ave, Cuautlancingo, Puebla? Otra es el uso de aditivo presenta efectos favorables en el bizcocho del pastel genovés en las personas con diabetes mellitus tipo 2 en fase inicial en la Casa del Ave, Cuautlancingo, Puebla. Y por último, presentan algún tipo de malestar, incremento de glucosa después de 2 horas de haber probado la alternativa de pastel genovés en las personas con diabetes mellitus tipo 2 en fase inicial en la Casa del Ave, Coahulancingo, Puebla. Mi justificación, pues, en... Bueno, se dice que en México hay 44,000 negocios donde ofrecen productos dulces como pasteles, panaderías, chocolaterías, etcétera. Sin embargo, Puebla abarca ese 6%. De ahí nos podemos dar cuenta que a las personas les gusta mucho lo dulce y no solo a niños, también a las personas adultas, a los a las personas, en tan solo en los cumpleaños, pues lo más típico es regalar un pastel o partir el pastel o no sé, y sería muy padre que una persona diabética pueda comer una rebanada de pastel sin miedo a que se le eleve su glucosa. Estaría muy padre. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores muy importantes que son los alimentos que se van a usar. Estos tienen que ser unas alternativas porque un bizcocho está hecho con una harina convencional que es la harina de trigo, azúcar, huevo, mantequilla. Sin embargo, se pueden usar se pueden usar sustitutos de azúcar que además de proporcionarle este sabor dulce, puede incrementar un poquito el sabor. En este caso puede ser la sucralosa. Y de harina, pues hay muchas alternativas. Por ejemplo, existe la harina de garbanzo, la harina de, la harina de cebada, la harina de soya, la harina de muchos tipos de harinas. Pero estas tienen que ser baratas, ya que nuestra primordial meta es que este no sea tan caro, ya que pues hoy en la actualidad he visto que muchas pastelerías tienen su sección para diabéticos. Sin embargo, estas son caracterizadas porque no llevan azúcar, sugar free o sin azúcar. Estas personas se dan el reconocimiento solamente porque a su postre no le ponen azúcar. Sin embargo, no se dan cuenta del daño que le pueden causar a las personas. Entonces, además de crear una armonía de sabores, esto quiere decir que tengan una combinación perfecta, no sé, que los sabores que yo meta en el pastel sepan ricos, hagan una buena combinación. Y esta es una tarea un poquito difícil, pero sí se puede lograr. Es por eso que yo quiero hacer el pastel para diabéticos.
Mi objetivo principal es identificar insumos que sean aptos y económicos para la creación del pastel genovés dirigido a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en etapa inicial. Esto es como ya lo había yo mencionado antes, que esté al alcance de todas las personas que puedan consumir este pastel y que no sea un gran impacto en su economía. Otros objetivos específicos es proponer alternativa de pastel genovés dirigido a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en fase inicial y por último crear una armonía de sabores en el pastel genovés dirigido a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Como antes ya lo había mencionado, es primordial tener una armonía de sabores para que estos sean agradables al paladar de las personas. Bueno, mi tipo de investigación es un método cuantitativo, ya que esta solución se hará mediante observaciones y entrevistas que pueden ser medidas por estadísticas. Las observaciones y estadísticas son las pruebas de agrado o las pruebas de satisfacción y son medidas por un sensograma. Aquí está presentado como una tipo telaraña. Ahí se puede medir, no sé, podemos meter el sabor, la presentación, la combinación de sabores, qué tan dulce estuvo, podemos medir muchísimas cosas a través de nuestro grupo deseado. Los alcances de la investigación son exploratorios, ya que se busca investigar un problema poco estudiado o no antes abordado. Esto es como ya antes lo había mencionado, sí lo han abordado. Por ejemplo, hay pastelerías que tienen su sección, pero no se dan a estudiar más en el caso. O sea, no saben que hay diabéticos que no pueden, mejor dicho, no deben de consumir harina de trigo. Es indispensable que utilicen otro tipo de harina ya que contenga mucha fibra, ya que esta ayuda a la lenta absorción de y lo hace un alimento tortuga. Entonces, queremos abordar este tema para ya tener algo más. Bueno, mi hipótesis de investigación es una causal bivariada que dice así: a mayor armonía de sabores en la alternativa de pastel genovés para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en fase inicial, mayor manifiesto de aceptación de sabor por parte del paciente mencionado. Esto tiene dos variables. La variable independiente también es conocida como la causa, es una armonía de sabor. Y la variable dependiente, que es el efecto, es la aceptación de sabor. Si no hay una armonía de sabor, no habrá una aceptación de sabor. Y con esto concluyo mi presentación.